Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender a resolver o balancear ecuaciones a través del método del ion-electrón. Vamos a aprender a hacerlo primero en medio ácido y en medio neutro y en la próxima clase en medio básico. Pasemos a los ejemplos del medio ácido. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo en la cual reacciona el zinc más una solución acuosa de ácido clorhídrico para dar la sal correspondiente de cloruro de zinc y liberar gas hidrógeno. Para ello voy a escribir en el lado derecho de la pantalla una serie de pasos que me van a ayudar a ordenar y poder aplicar el método de ion-electrón a las distintas ecuaciones que nosotros queramos igualar. El primer paso consiste en escribir la ecuación global sin balancear lo más completa posible, que es lo que acabamos de hacer. En el segundo paso, se escriben los compuestos que puedan ionizarse. ¿Cuáles son los que pueden ionizarse? Solamente los ácidos, las bases y las sales. Los óxidos no se ionizan. Empezamos. Tenemos el zinc metálico. Vamos a ionizar el ácido clorhídrico, la solución de ácido clorhídrico, en iones protones y iones cloruro. El cloruro de zinc se ioniza en iones zinc más iones cloruro y el hidrógeno gaseoso queda como está. El siguiente paso consiste en escribir los estados de oxidación de los elementos o compuestos según corresponda. Comencemos. El zinc tiene estado de oxidación 0 por ser un elemento en su estado natural. El hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, el cloruro estado de oxidación menos 1, el ion zinc estado de oxidación más 2 y el ion cloruro estado de oxidación menos 1 y el hidrógeno gaseoso estado de oxidación 0. El siguiente paso es identificar cuáles son los elementos o compuestos que ganan o pierden electrón, es decir, quién se oxida y quién, o mejor dicho, quién se reduce y quién se oxida. El zinc pasa o cambia su estado de oxidación de 0 a más 2. Esto quiere decir que para llegar de 0 a más 2 tuvo que perder 2 electrones. Si pierde 2 electrones, quiere decir que sufrió un proceso de oxidación. El otro elemento que cambia su estado de oxidación es el hidrógeno. El hidrógeno pasa de estado de oxidación más 1 a estado de oxidación 0. Es decir, que para pasar de más 1 a más 0, ganó en este caso 2 electrones. Como ganó 2 electrones, sufrió un proceso de reducción. Luego vamos a escribir las semireacciones de oxidación y de reducción. La primera de oxidación corresponde al zinc y la segunda de reducción corresponde al hidrógeno. Una vez escritas estas semireacciones, vamos al siguiente paso, que consiste en igualar las ecuaciones. ¿Cómo vamos a igualar? Dependiendo si el medio es ácido o el medio es básico o neutro. En este caso, para esta clase, vamos a aprender el medio en medio ácido o en medio neutro. Lo que se necesita o lo que se va a realizar es, para balancear, en caso de que haya oxígeno, por cada oxígeno que se necesite, se agrega una molécula de agua. Y luego de agregar esa molécula de agua, para balancear el hidrógeno, por cada hidrógeno que se necesite, se agrega un protón del otro lado, o bien el doble de agua que se agregó. Igualemos las dos ecuaciones, o las dos semireacciones. En la primera primero se igualan cantidades. Tengo un átomo de zinc por cada lado, entonces no vamos a multiplicar por nada. Ahora veamos las cargas. En el lado izquierdo tengo carga 0 y en el lado derecho tenemos carga más 2. Es decir, que para que
en ambos lados quede compensada la carga, vamos a agregarle 2 electrones del lado derecho, que justamente coincide con los 2 electrones que pierde el zinc. Cerramos la ecuación y pasamos a la siguiente. Tenemos un átomo de hidrógeno del lado izquierdo y 2 átomos de hidrógeno del lado derecho. Entonces vamos a agregarle un 2 al hidrógeno para igualar la cantidad de hidrógenos en cada lado. ¿Qué pasa con las cargas? Tenemos del lado derecho carga 0 y del lado izquierdo carga total más 2. Entonces, para igualar las cargas, voy a agregarle 2 electrones del lado izquierdo. Cerramos la ecuación y verificamos que en la oxidación los electrones que se pierden son aquellos electrones que recibe el hidrógeno o el protón del lado de la reducción. Efectivamente tenemos 2 electrones que pierde el zinc y 2 electrones que gana el hidrógeno. Por lo tanto, vamos a multiplicar ambas semireacciones por 1 directamente. Y el último paso es sumar ambas semireacciones y obtener los coeficientes de los elementos o compuestos para igualar la reacción principal. Entonces sumamos ambas semireacciones, todos los reactivos y todos los productos. Tengo zinc más 2 protones y del lado derecho tengo el zinc más 2 más el hidrógeno gaseoso. Y vamos a colocar los coeficientes que aparecen en la semireacción, o mejor dicho, perdón, en la suma de las dos semireacciones vamos a escribir los coeficientes que están de rojo. Entonces, en este caso, el hidrógeno, que tiene un coeficiente 2, lo voy a colocar en el ácido clorhídrico, que es el compuesto correspondiente. Y si verificamos la cantidad de elementos que tenemos en los reactivos y en los productos, vemos que se igualaron en cantidad. Este ejemplo es muy sencillo. Entonces vamos a realizar 2 ejemplos más donde vamos a ver y van a aparecer los átomos de oxígeno, van a aparecer las moléculas de agua. Va a ser un poco más complejo para que podamos aplicar este método. Vamos a escribir la ecuación global sin balancear lo más completa posible. Y en este caso tenemos el zinc sólido que reacciona con una solución acuosa de ácido sulfúrico para darme una sal, que es el sulfato de zinc en solución acuosa, más dióxido de azufre gaseoso y agua líquida. El segundo paso, como dijimos en el ejercicio anterior, consiste en escribir los compuestos que puedan ionizarse, que eran solo los ácidos, bases y sales. El zinc queda como está. El ácido sulfúrico me genera 2 protones y el ion sulfato. La sal sulfato de zinc se ioniza en zinc más 2 y en el ion sulfato. El dióxido de azufre no se ioniza y el agua tampoco. El tercer paso consiste en escribir los estados de oxidación de los elementos o compuestos según corresponda. Entonces veamos. El zinc tiene estado de oxidación 0 por ser un elemento que está en su estado natural. En este caso vamos a analizar el sulfato, donde tenemos la carga total, que es menos 2, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 multiplicado por 4 me da menos 8. Entonces, para que la sumatoria de los estados de oxidación me dé menos 2, el azufre necesariamente tiene que tener estado de oxidación más 6. Repetimos el mismo procedimiento para el sulfato que aparece del otro lado. Y veamos qué sucede con el dióxido de azufre. Es una molécula neutra en donde la sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser 0.
El oxígeno tiene estado de oxidación -2, multiplicado por 2 sería -4. Para que esa molécula sea neutra, el estado de oxidación del azufre tiene que ser necesariamente +4. Y para el caso del agua hacemos lo mismo. La carga total es 0, el oxígeno tiene estado de oxidación -2, por lo tanto el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. Si analizamos o identificamos todos los elementos, vamos a ver quién gana y quién pierde electrones. El zinc cambia su estado de oxidación de 0 a +2. Eso quiere decir que perdió 2 electrones y sufrió un proceso de oxidación. El otro elemento que sufre o cambia su estado de oxidación es el azufre, en el cual se puede observar que pasa de sulfato a dióxido de azufre y su estado de oxidación cambia de +6 a +4. Es decir, que para pasar de +6 a +4 gana 2 electrones y se reduce. Vamos a escribir las semireacciones de oxidación y de reducción. La oxidación corresponde al zinc y la reducción corresponde del sulfato que pasa a dióxido de azufre. Y ahora sí vamos a aplicar el paso 5, que consiste en balancear tanto los oxígenos como los hidrógenos que aparecen. Tomemos la primera semireacción de oxidación. El zinc, en el lado izquierdo, tiene carga 0 y en el lado derecho carga +2. Tenemos la misma cantidad de átomos en ambos lados, pero necesitamos igualar las cargas. Entonces vamos a agregar 2 electrones para compensar la carga +2 que tiene el zinc, que justamente son los 2 electrones que pierde el zinc en su proceso de oxidación. El ion sulfato pasa a dióxido de azufre. Entonces, por lo que podemos ver, tenemos 2 oxígenos del lado derecho y 4 oxígenos del lado izquierdo. ¿Y qué me dice la regla? Que para balancear oxígeno voy a agregar, por cada oxígeno que se necesite, se agrega una molécula de agua. Como en el lado derecho necesito 2 oxígenos, voy a agregar 2 moléculas de agua. Inmediatamente, cuando se agregan esas 2 moléculas de agua, la regla me dice que para balancear el hidrógeno, por cada hidrógeno que se necesite, se agrega un protón o el doble de agua que se agregó. ¿Dónde se agrega eso? En el lado izquierdo. Entonces tenemos compensados las cantidades tanto de hidrógeno como de oxígeno en ambos lados. Ahora vamos a igualar las cargas. Del lado derecho tenemos 2 moléculas neutras, por lo tanto la carga total en ese lado es de 0. Del lado izquierdo tenemos los 4 protones y el estado de oxidación -2 de ese ion. En total sería una carga positiva de +2. +2 del lado izquierdo y 0 del lado derecho, entonces necesito agregar 2 electrones. ¿Qué son los 2 electrones que gana el sulfato para pasar a dióxido de azufre? Cerramos la ecuación y verificamos que los 2 electrones de la oxidación son los 2 electrones que recibe el ion sulfato en la reducción. Entonces multiplicamos ambas ecuaciones por +1 y vamos al último paso, que es sumar ambas semireacciones y obtener los coeficientes de los elementos o compuestos para igualar la reacción principal. No voy a sumar los electrones porque ya sabemos que se compensan tanto de un lado en el proceso de oxidación como del otro en el proceso de reducción. Zinc más 4 protones más el ion sulfato, que me generan el ion zinc más dióxido de azufre
más 2 moléculas de agua. Entonces, escribimos la ecuación completa, la primera, la que tenemos arriba. Zinc más ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico tengo 2 hidrógenos. Y aquí, en mi ecuación final, me está diciendo que tengo 4 protones. Entonces, directamente voy a multiplicar por 2. Multiplico por 2, que viene de esos 4 protones que me pide que agregue en la ecuación principal. Y por último, agregamos las 2 moléculas de agua que aparecen también en la sumatoria de las 2 semireacciones. Y de esa manera queda igualada la ecuación principal. Es decir, estamos ubicando los coeficientes que aparecieron en rojo en la suma de las 2 semireacciones, los estamos trasladando a la ecuación principal. Vamos al último ejemplo. Tenemos sulfuro de zinc sólido que reacciona con una solución acuosa de ácido nítrico para generar azufre sólido más dióxido de nitrógeno gaseoso más una sal que está en solución acuosa de nitrato de zinc y agua líquida. Vamos a escribir aquellos compuestos que pueden ionizarse. El zinc se ioniza, el sulfuro de zinc se ioniza a ion zinc y también ion sulfuro. El ácido nítrico en iones protones y el ion nitrato. El azufre sólido queda como está. El dióxido de nitrógeno también. Y el nitrato de zinc sí se ioniza en zinc más 2 y en ion nitrato. Y el agua queda como está. El zinc tiene estado de oxidación más 2. El sulfuro estado de oxidación menos 2. El protón más 1. Y el nitrato tiene estado de oxidación o todo el ion de menos 1. Entonces, averigüemos cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno. El oxígeno tiene menos 2, por 3 me queda menos 6. Para que todo ese ion quede con carga menos 1, el nitrógeno debe tener estado de oxidación más 5. El azufre tiene 0. El dióxido de nitrógeno, la molécula es neutra, por lo tanto, su estado o la sumatoria de sus cargas tiene que ser 0. El oxígeno tiene menos 2, multiplicado por 2, que es la cantidad de oxígeno, es menos 4. Para que la molécula sea neutra, el nitrógeno debe tener estado de oxidación más 4. El zinc tiene estado de oxidación más 2 y en el nitrato sucede lo mismo que en la parte de los reactivos. El nitrógeno tiene estado de oxidación más 5. Y con el agua realizamos el mismo procedimiento y llegamos a que el hidrógeno tiene el estado de oxidación más 1. Entonces, analizamos quiénes sufren cambios en su estado de oxidación. El azufre pasa de menos 2 a 0. Para pasar de menos 2 a 0, pierde 2 electrones, es decir, que se oxida. El otro elemento que sufre cambio en su estado de oxidación es el nitrógeno, que pasa de más 5 a más 4. Es decir, que gana un electrón, sufriendo un proceso de reducción. Y en este caso tenemos el agente oxidante. Luego vamos a escribir las semireacciones de oxidación y de reducción correspondientes. La de oxidación es la del sulfuro, que pasa a azufre con estado de oxidación 0, y la de reducción
la del ion nitrato que pasa a dióxido de nitrógeno. Ahora sí vamos a aplicar el quinto paso de la resolución por el método del ion-electrón. En la primera semireacción tenemos la misma cantidad de átomos de azufre de un lado que del otro, pero las cargas no son iguales. En el lado izquierdo tengo carga -2 y en el lado derecho carga 0. Por lo tanto, le vamos a agregar 2 electrones, que justamente son los 2 electrones que pierde en su proceso de reducción. Cerramos la ecuación y analizamos la siguiente. La cantidad de nitrógeno que tenemos tanto de un lado como del otro es la misma, pero la de oxígeno no. ¿Qué dice el método? Aquí tengo 3 oxígenos, aquí tengo 2 oxígenos. Entonces, donde me hagan falta oxígeno, le voy a agregar tantas moléculas de agua como oxígenos me hagan falta. Es decir, voy a agregar una molécula de agua porque necesito un oxígeno más. Automáticamente voy a agregar el doble de protones del otro lado. Y terminamos igualando las cargas tanto del lado derecho como del lado izquierdo con el electrón que se coloca del lado izquierdo, donde voy a tener en total un electrón más 2 protones más una carga negativa me va a dar 0, y del lado derecho la suma de las cargas de la molécula de dióxido de nitrógeno y la de agua también me da 0. Cerramos la ecuación y debemos verificar que la cantidad de electrones en el proceso de oxidación sea la misma que en el proceso de reducción. En este caso no es la misma. Entonces, para solucionar ese inconveniente, lo que se hace es multiplicar por 1 la primera ecuación, porque tenemos un electrón en la parte de la reducción, y multiplicar por 2 la segunda ecuación o la de reducción, porque tenemos 2 electrones que se liberan en la oxidación. Sumamos ambas semireacciones y tenemos sulfuro más 2 protones más el ion nitrato que me genera azufre más 2 moléculas de dióxido de nitrógeno porque multipliqué por el 2 que aparece al costado de la ecuación y 2 moléculas de agua. Ahora vamos a ubicar esos coeficientes que aparecieron en la sumatoria de esas dos semireacciones en la ecuación principal. Tengo sulfuro de zinc más ácido nítrico que me da azufre más dióxido de nitrógeno más nitrato de zinc más agua. Los dos protones los voy a ubicar en el ácido nítrico. Los dos que aparecen, o el coeficiente 2 que aparece en el dióxido de nitrógeno, también lo ubico en el dióxido de nitrógeno, y las dos moléculas de agua en su correspondiente posición. Y si ustedes verifican la cantidad de átomos de un lado y del otro, se van a dar cuenta que la ecuación queda igualada por este método.